Ha sido muy claro en estos últimos meses la distancia que toma el poder legislativo y el poder judicial del ciudadano costarricense. Y veámoslo en dimensiones. Contra el poder legislativo está su incapacidad para producir leyes que contribuyan al mejoramiento del país, los grandes engaños, los 38 diputados del Resello, que no lograron sacarnos de la zona gris, seguimos ahí en la zona gris, nos mintieron. Las grandes mentiras de la reforma del precio del marchamo, que según ellos iba a repercutir de manera muy significativa en los sectores generales que tienen automóvil. Y yo les puedo decir que en mi caso es absolutamente un fracaso, porque si tienes un vehículo como el mío, un Toyota Tercel 87, ahí lo puse para que ustedes vieran el precio que tengo que pagar, 103,000 colones. Pero además, digamos, de esa ineficacia desde el punto de vista de la creación para lo que se nombran, ¿verdad? Por eso se llama legislativo, para legislar. Ha habido una miopía absoluta. Entonces se han dedicado a crear comisiones de investigación. Pero para crear comisiones de investigación se supone que deben estar preparados y ahí han demostrado su incapacidad, su grosería, su chabacanería, su falta de respeto al interpelado. Y yo no sé si usar la palabra interpelado o al invitado, porque no son jueces de la República. Es más, no son abogados. Y los que son abogados lo hacen peor que los que no lo son. Es extrañamente muy curioso, ¿verdad? Diputados que son abogados de profesión parecieran haberla olvidado, porque esto explica que no se han dedicado al ejercicio del derecho, se han dedicado al ejercicio de la vida política, han sido parásitos políticos de los partidos que lo nombraron, y me estoy refiriendo a los diputados de la Unidad Social Cristiana y a los diputados del Partido Liberación Nacional, notablemente. Hay algunos diputados que quieren hacer un esfuerzo por dignificar la Asamblea Legislativa, pero son muy pocos, son ejemplares y sobresalen, y no quiero mencionar nombres porque todos nosotros lo sabemos. En cuanto al poder judicial, es curioso el protagonismo que ha tomado el fiscal general de la República, porque entonces la gente tiende a creer que es esa persona la que representa los 22 magistrados. No, vieran que no. El fiscal general de la República, como su nombre lo dice, es un fiscal. Y cierto que debe velar por los intereses de la República, pero en realidad las acciones han sido muy burdas. Y voy a decirlo. Por ejemplo, es muy claro que el fiscal pudo haber intervenido en el caso en donde se discutía el financiamiento de la Ruta 32, partidas específicas para el tema de la publicidad. Es un poco extraño ese tema. Eso me huele a Odebrecht en América del Sur y también en Costa Rica con la Ruta San Ramón. Invierten enormes cantidades de dinero para comprar gente. Y bueno,
hay distribución, formación de nuevas empresas, formación de nuevos consultores que reciben millones de dinero, pero que eso no va a repercutir en la obra, porque la obra es concreta, es material, se construye con otro tipo de material que no son las ideas. De manera que el fiscal general ahí se aparta del caso y deja que el caso se convierta en un caso de discusión pública de si tal o cual periodista está o no involucrado, y entonces la persona involucrada sale a responder y ahí se arma la discusión. Y entonces así se han ido formando una innumerable cantidad de casos en donde el fiscal general de la República está alejado, pero sí anda persiguiendo individuos que, como yo, damos la opinión aquí en las redes sociales. Porque si en las redes sociales mi discurso es considerado como un discurso que atenta contra las reglas comunitarias, el video no se publica. Así es, y así lo hacen YouTube, lo hace TikTok, lo hace Instagram, lo hace todas, absolutamente todas las reglas comunitarias de estas redes sociales. Esto nos indica evidentemente que estamos atravesando un momento muy extraño de la vida política de Costa Rica. La credibilidad del presidente de la República se mantiene siempre en niveles elevados. Vean ustedes que si incluso, y ahí sí que, digamos, la última encuesta de la Universidad de Costa Rica sepulta esos datos, Sin embargo, si Rodrigo Chávez obtuviera el 40%, tal y como se lo da esa encuesta, ganaría la elección. Seguiría siendo presidente, porque esa es justamente la cifra que se requiere. Pero incluso ya ahora sí, la Universidad de Costa Rica entra, digamos, en la pelea con su equipo de intelectuales, digamos, al servicio del rector, que le brindan información, le brindan asesoría y le brindan ese tipo de datos, ¿verdad? Entonces es son los albores de un movimiento que en verdad nos cuesta vislumbrar hacia dónde va. Es el poder de liberación nacional, y ahí sí que es el poder de liberación nacional más que el poder de la unidad social cristiana, porque la unidad social cristiana, bajo las distintas versiones que hubo a lo largo de la historia, no se dio cuenta que Liberación Nacional siempre creó una institucionalidad paralela para gobernar. ¿Qué es lo que este gobierno le ha empezado a desmantelar? No ha podido con algunas instituciones, pero sí pudo con la Fundación Omar Dengo en educación, sí pudo, digamos, en términos del comercio internacional, con la coalición de estas iniciativas para comercializar en el exterior. Ahí sí pudo, pero no ha podido con otras instituciones como Arecep. Digamos, presidente ejecutivo de Recope establece un precio y él es el que sabe, porque él es el que compra directamente a través de su equipo. Propone rebajas y Arecep hace aumentos. Es decir, no hay ninguna consonancia entre las instituciones, cosa que ahí el gabinete se demarca, porque por primera vez vemos un gabinete que es capaz de reunirse y de tomar decisiones en conjunto. Más aún que eso, ir de gira por el país, algo tan sencillo
como acompañar al presidente de la República en la multiplicidad de giras que tiene el país. Entonces ahí se ven los problemas de planificación regional, se ven los problemas de educación, se ven los problemas relacionados con el Ministerio de Agricultura, se ven los problemas relacionados con tantos y tantos ministerios, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Hay un trabajo de equipo que le da credibilidad al presidente de la República. No lo vemos trabajando solo, lo vemos trabajando en equipo. De manera que, por ejemplo, esta diversidad de opiniones que salen del poder legislativo y del poder judicial ha ido creando en Costa Rica discursos muy fuertes contra la institucionalidad. Ayer les ponía el video de don Alvin Villavicencio. ¡Qué hombre más valiente! Un hombre de 75 años. Un hombre como yo, que ha vivido todo este largo periodo de dominio del liberacionismo. Y entonces uno empieza a tomar sentido de las expresiones que decían esos grandes líderes y que los llevaron a consagrarse. Sí, su gran líder, José Figueres Ferrer, dijo en alguna oportunidad que esto era una finquita. Está bien, le podemos entender, es un país pequeño, pero las finquitas ustedes saben cómo se administran, ¿verdad? El estilo de administración de Liberación Nacional es el de una finquita. Todo va para adentro, todo se lo deja el dueño de la finquita, todo es para el propietario y nada tiene que ver con actividad social. Pero además a nosotros los ciudadanos nos dijo una verdad que tenemos que desmentirla, porque es una verdad que se ha ido convirtiendo casi en una historia institucional de Costa Rica. Don José Figueres dijo: Costa Rica es un país de gente domesticada. Y así nos hemos comportado, porque nos han enseñado a que si usamos el conocimiento y la palabra, está la represión que viene de las fuerzas policiales. Y que lo diga entonces don Alexis Salas, porque tuvo un desvío en el sentido de lo que quería comunicar. Entonces llegaron 25 patrullas, acompañados de Teletica Canal 7. ¡Qué vergüenza de canal! Solo para eso sirve, para andar mostrando a los ciudadanos honestos que por una u otra razón son llevados a las celdas del OIJ, en este caso de Heredia. Y entonces son hechos que se vienen sumando. Pero tomen esas dos frases, agréguenle aquella en que se vio involucrado en un asunto de corrupción y entonces le preguntaron: ¿y qué se hizo el dinero? Y respondió: me lo comí en confites. Sí, eso es el estilo que está en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que dice, hace y hace actuar a Dinora Barquero, a Francisco Nicolás y a todos los diputados liberacionistas que solo ven en ese líder el maestro que los guía, ¿verdad? Pero esa Costa Rica se acabó, porque hay gente como Alvin Villavicencio, hay gente como don Alexis Salas y hay gente, en este caso como yo, que también les dice sus verdades. Y hay tantos compañeros en la generación de hierro que se sublevan a esa sumisión a que nos quieren someter esos poderes de la República. Y entonces, señores, está llegando el momento, porque si sucede
y efectivamente no nos dejan participar en las elecciones, este país no se va a quedar de manos cruzadas. Y se los digo porque así debe ser. No es posible que habiendo otros partidos en peores condiciones con el tema de la paridad de género, que incluso el mismo registro civil de Costa Rica, lo que dirige esa señora Zamora, sí, lo que dirige ella misma, hizo reformas para que en la cédula de identidad de cada costarricense no aparezca su pertenencia de género, si es hombre o si es mujer. Y entonces, ¿dónde está la lucha por esa paridad de género? Y entonces, si hablamos de paridad de género, deberíamos incluir todas las variantes de géneros que hay hoy día. Complicado, ¿no?, para un partido político. Y entonces ayer Dinora Barquero dice, es que los partidos que tenemos experiencia, ¿cuál experiencia? La única experiencia ha sido llevar a Costa Rica a esta situación en que está en la bancarrota. Y han sido 12 años que no han gobernado desde el último gobierno de Laura Chinchilla, en que el pueblo los ha censurado por esa incapacidad, no solo ya de gobernar, sino de los desfalcos, de cerrar las instituciones y de abandonar el país por 10 años, de aliarse al narcotráfico y de quebrar la economía de este país hasta llevarla a un punto de una deuda insostenible. Eso es lo que han hecho los liberacionistas en complicidad con el Partido Unidad Social Cristiana y otros que vienen ahí detrás de ellos haciendo fila y respetando esta institucionalidad que cada vez nos parece más vacía.